Antes de cualquier cosa vamos a hacer una oración, hermanos, y pedirle a Dios que Él nos bendiga. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa, Señor. Queremos, Señor, pedirte que seas tú hablándonos, Señor, a nuestros corazones. No queremos que sea un martes cualquiera, Señor. Queremos que tú, Señor, nos hables a nuestros pensamientos, Señor, a nuestras vidas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Señor, no queremos que nuestra vida se vuelva rutinaria y religiosa, Señor. Queremos que tú estés con nosotros cada día, Señor. Que podamos decir al terminar, Señor, de cada jornada, de cada día, Señor, hicimos lo correcto, te agradamos a ti, Señor. Queremos, Señor, ir a descansar, Señor, sabiendo que estamos contigo. Líbranos de afanes, líbranos de ansiedades, líbranos de toda preocupación, Señor. Amén. Pues, hermanos, lo que quiero yo compartir el día de hoy es respecto de la oración. Ha habido, creo que, una inquietud bastante fuerte de orar. Y yo creo firmemente, hermanos, que la oración es necesaria, no como una reunión de un día, sino como parte de nuestra vida cotidiana. Creo yo, hermanos, de verdad que la necesidad de orar es a cada momento, en cada situación, en cada instante, en cada preocupación. A veces nos preocupa algo en la vida. Pudiera ser alguna cuestión de trabajo, pudiera ser alguna situación familiar, pudiera ser alguna situación de salud, pudiera ser lo que viene en el futuro, pudiera ser alguna situación que te preocupa de manera personal. Cada uno de nosotros sabrá qué cosas nos preocupa. Desafortunadamente, en lugar de estar buscando una solución en nuestro pensamiento o con alguna persona, pocas veces recurrimos a Dios, y a veces no es tan sencillo porque es algo que debe de ser persistente. A veces no encontramos una respuesta inmediata, pero cuando oras, yo siempre lo he dicho, hermanos, y lo percibo y así lo creo. Cuando yo oro, yo sé que puedo equivocarme, pero sé que Dios me va a ayudar porque lo he invitado a que sea parte de ese problema o de esa situación que a mí me preocupa. Entonces, una vez platiqué con uno de mis hijos, porque estaba preocupado porque qué va a estudiar, qué va a hacer. Y creo yo que ese es un dilema de la vida, es difícil eso. Pareciera fácil, pero no. ¿Por qué razón? Porque cuando vas a estudiar algo se supone que tienes alguna perspectiva en la vida y no tienes claro el asunto. Y una de las cosas que yo le dije fue, invita a Dios, pregúntale a Dios, pero tú pregúntale a Dios. Y me dijo, sí lo he hecho. Le dije, entonces no te preocupes, si te equivocas, Dios te va a corregir y Dios va a hacer que las cosas sean para tu bien y no importa que te equivoques. Ese es un principio en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros oramos a Dios y tomamos una mala decisión, después de que honestamente has orado y vuelto a orar y vuelto a orar, Dios va a recomponer eso. Es una parte en la cual yo lo he visto repetidas veces, hermanos. Cuando yo oro abundantemente, me descargo de si me preocupo o no, de que si me voy a equivocar o no, de que si va a ser lo correcto o no. Pero obviamente la oración tiene que ser muy honesta y tiene que ser muy franca delante de Dios, y Él nos va a ayudar siempre. Yo quiero decirte, hermano, que Dios quiere que tú ores. Y a veces estamos pensando, ¿cómo quisiéramos una reunión de oración todos? Todos lo deseamos, yo también. Y sabes, las vamos a tener con la ayuda de Dios más adelante. Pero la oración personal no puede sustituir nunca una oración grupal. La oración grupal tiene como objeto una necesidad específica, algún sentir del Espíritu para la cuestión de evangelística, alguna necesidad de la iglesia, pero la oración personal es tu vida, es lo que tú estás experimentando en el trabajo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus problemas, con tu salud, con todo lo que tiene que ver contigo. Y lo que el diablo a veces no quiere es que tú ores, sino que te quedes metido, sumergido en tus problemas. Dios tiene una respuesta siempre, hermanos. Vamos a hablar de la oración. Salmo 91, versículo 15 dice:
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Glorificar significa exaltar. Ahora, Dios promete algo. Si tú le invocas, lo que dice Dios, Él te va a responder. Ahora, yo, hermanos, se los digo francamente, yo no he sabido de una oración que Dios no conteste. A veces, por ahí escuché de un artículo donde ¿cuántas veces Dios contesta tu oración? Yo te puedo decir que Dios contesta todas las oraciones. A una persona que es nacida de nuevo y que tiene el Espíritu Santo, Dios contesta todas las oraciones. Por ejemplo, vamos a poner una oración. Supongamos que soy una persona de 45 años y me voy a casar, no me he casado, y de repente le digo, Dios, yo me quiero casar. Dame, por favor, el don, la bendita gracia de poder encontrar a alguien, y de repente no encuentro a nadie toda mi vida. ¿Sabes? Que Dios contestó mi oración. ¿Por qué? Porque la respuesta de las oraciones no tiene que ver con lo que yo deseo, con lo que yo sueño, con lo que yo pienso, sino que las oraciones tienen un principio, y ese principio es que Dios contesta lo que es mejor para tu vida. Eso es un bien necesario para nosotros. Imagínate que yo le dijera a Dios, Señor, mata a mi enemigo, porque me cae mal y yo quiero que tú lo mates. O sea, Dios no va a contestar esa oración, porque Dios va a contestar lo que es bueno y lo que es provechoso, lo que es para su gloria y lo que es bueno para mí. Si yo le digo a Dios, Señor, concédeme casarme con la Miss Universo del año pasado, y le digo, sí, Dios, pues, por favor escucha mi oración, ¿la va a contestar? Al no darme una respuesta, Dios me está contestando la oración. Toda oración, por supuesto que un creyente no va a pedir eso, pero lo que quiero yo darte a entender es que toda oración de un hijo de Dios o una hija de Dios siempre tiene una respuesta. Lo malo es que nosotros pensamos que algunas oraciones no tienen respuesta. Eso es un error. Cuando Dios no te contesta algo que tú quieres, tú piensas, Dios no me ha contestado. Sí te ha contestado. Dios siempre te va a dar lo mejor, siempre. A pesar de que tu oración sea equivocada. Bueno, número 1, para acercarse a Dios, el principio que estamos manejando es someternos a su voluntad. Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué crees que Jesús ofrecía oraciones con clamor y lágrimas? Yo pienso que las oraciones de Jesús, hermano, tan pronto las decía, eran contestadas. Sin embargo, dice que ofrecía oraciones con grande clamor y con lágrimas. ¿Por qué razón? Porque habla de un corazón queriendo agradar a Dios, habla de un corazón dispuesto para Él. Y hermanos, de verdad les digo, otra vez con mucha fe, Dios contesta todas nuestras oraciones, todas. Yo este domingo, hermanos, no fui a predicar, yo quería ir a predicar. El sábado estuve orando, Señor, yo quiero ir a predicar. Tenía una gripa, todavía se me oye un poco, ¿verdad? Le dije, Dios, yo quiero ir a predicar, pero necesito que tú me ayudes, porque si no me sanas, ¿cómo voy a ir a predicar? Pues no me sanó y me sentí peor, hermanos. Dios contestó mi oración. ¿Y cómo la contestó? Necesitas descansar, punto. No te está preguntando Dios si quieres o no, te quedas ahí. Ni modo, es una oración contestada, hermanos. Mi deseo es, sin embargo, lo que Dios quiere puede ser otra cosa. Dios siempre nos va a dar lo mejor. A veces nosotros, como personas que tenemos una vista corta, siempre creemos que lo que nosotros deseamos es lo mejor. Y no es así, hermanos. Lo que Dios dispone para nosotros cuando tú lo invitas a que intervenga en tu vida como Él quiera, Él te va a contestar todas tus oraciones. Si no te sana, dale gracias a Dios. Tiene un propósito Dios con tu enfermedad. Entonces, hermanos, las oraciones son contestadas, siempre. El artículo ese de cuántas oraciones Dios contesta es una mala pregunta.
Todas las oraciones las contesta Dios, todas. Es más, yo te invito a que leas la Biblia. Si tú me dices que la oración que hizo Jesús en la cruz Dios no la contestó, quizás estás en un error. Porque todo el que vino a Jesús y le pidió algo, todos, sin excepción alguna, recibieron algo de Dios. Todos. Yo te invito a que leas la Biblia de esa forma. Ahora, por esta misma razón, hermanos, lo que yo le pido a Dios, yo sé que tengo una respuesta. Entonces, cuando le comenté a uno de mis hijos, no te preocupes que vas a estudiar, invita a Dios, sé parte de, dale permiso y dile: Dios, tú eres quien me va a guiar, adelante. Y no tengas miedo, porque la respuesta de Dios, aunque te equivoques, Él te va a enmendar, o sea, va a corregir tu camino, porque has tomado en cuenta a Dios. Ahora, hermanos, Dios es una persona y oye, y sabe, y conoce nuestra vida, y nuestras necesidades, y nuestros problemas, y nuestras enfermedades también, y todo lo que padecemos, todo lo sabe Dios. Cuando tú le dices: me quiero casar, y no encuentras con quién, siempre sométete a la voluntad de Dios y dile: Dios, cuando tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Y si no hay una persona para mí porque no es lo conveniente para mi vida, amén, estamos contentos. Pero cuando nosotros queremos dar un paso más allá de Dios, entonces dice la Escritura en el libro de Proverbios que en la insensatez, ¿qué es la insensatez? La necedad, por poner una palabra amable, la necedad del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Hermanos, Dios contesta. Esa es mi experiencia. Es lo único que puedo decir. Dios contesta. Le puedo decir a Dios: Señor, hazme multimillonario. Claro que me va a contestar Dios. Entonces Dios te va a hacer multimillonario. Si eso es lo que yo necesito, Dios lo puede hacer. Pero si eso es lo que no necesito, Dios no está obligado a hacerlo. Como buen padre, Él me va a dar lo que yo necesito, punto. Pero que contesta Dios, contesta, hermanos, contesta. Entonces yo quiero partir de este principio en ustedes. Ninguna de las oraciones que ustedes hacen, si son creyentes y tienen el Espíritu Santo, ninguna va al aire, todas son contestadas. Todas, sin excepción alguna. Obvio, la Biblia tiene principios y esos principios hay que respetarlos. Mateo 26, versículo 39 y versículo 42 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible. A ver, ¿para Dios hay imposibles? ¿Por qué estaba Jesús, que es Dios, en su humanidad, diciendo: si es posible? ¿Acaso Jesús sabía que el Padre, el Dios Todopoderoso, había algo que no pudiera? Si hubiera algo que no pudiera, ya no es todopoderoso, hermanos. Entonces la oración de Jesús tiene algo más, y ese algo más es: Señor, yo quiero esto es mi corazón, estos son mis sentimientos, este es mi pensamiento, esto es lo que creo que pudiera ser mejor para mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando alguien dice: papá, si tú me quieres dar esto, no porque no te lo pueda dar, sino lo que está diciendo Jesús, y esto es lo conveniente. Pase de mí esta copa. Pero fíjate cómo Jesús recompone su oración: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el principio de la oración. Este es el principio más importante de la oración, hermanos. Entonces, cuando alguien pregunta y dice: ¿cuántas oraciones te contesta Dios? Si tú me preguntas a mí cuántas oraciones me contesta, te voy a decir: todas. Porque si yo oro por un enfermo y no se sana, yo no tengo poder en mí mismo, yo no tengo nada, hermanos. Pero Dios contesta las oraciones. Y cuando Dios no sana a una persona, es porque Dios no la quiere sanar, punto, por alguna razón. O bien porque Dios está tratando con esa persona, o bien porque Dios quiere
glorificarse en esa enfermedad? Yo no lo sé. Y Dios no tiene por qué explicarme a mí sus razones. Simple y sencillamente, Él va a determinar, pero de que me ha escuchado y me ha dado una respuesta, por supuesto que es. ¿Cuál es la respuesta? Si oro por un enfermo y no se sana, no quiero sanar. Dios ya me contestó. Por eso cuando yo oro por un enfermo siempre es, Señor, lo más importante es su alma. Señor, creo que falta esto, esto, esto y esto. Señor, pero si tú quieres, sana a esta persona. Si eso te va a glorificar y eso va a ayudar para tu reino, para tu gloria y para que esta persona realmente busque de ti o la familia crea, adelante, Señor. Y si no, como tú quieras. Hermanos, yo en lo personal he visto sanidades de personas y he visto que Dios no contesta oraciones de sanidades por personas. Entonces tú me preguntas, ¿no que Dios oye todas las oraciones? Sí, y te responderé que sí. Pero no todo lo que yo pido, conforme a mis deseos, es lo que Dios va a hacer. Porque entonces yo sería Dios. Y yo estaría por encima de Dios y Dios nos guarde de semejante pensamiento, hermanos. Solo Satanás viene y te pone en tu cabeza, tú serás semejante a Dios. Eso no es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el diablo es el padre de la mentira, hermanos. Verso 42. Otra vez fue. La oración hizo Jesús la primera y se sometió. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez, me someto a tu voluntad. ¿No contestó Dios su oración? Sí la contestó. Cualquier mente humana diría, mira, yo creo que Jesús quería que no le pasara nada y ya ves que Dios no le contestó. Estamos en un error. Dios le contestó. Y Jesús se sometió a su voluntad. ¿Qué le has pedido a Dios? Aquí es donde yo entro en una cuestión de decirte algo. ¿Qué nos preocupa? ¿El dinero? ¿La salud? ¿El bienestar familiar? No dejes de orar. Yo a veces en lo personal, hermanos, me angustio por muchas cosas, por muchas. No creas que pocas, me angustian muchas. Y me angustian y siempre le digo a Dios, Señor, esto me angustia y esto me preocupa y esto me hace sentir mal y esto, Señor, me pone en un estado de tenerme sonso. Con esas palabras. ¿Por qué digo sonso? Porque estoy en mi mente a 1000 kilómetros y mi familia está acá abajo en la tierra. ¿No te ha pasado así que estás preocupado por algo y tu mente está dándole vueltas a 1000 cosas? Y tu familia está acá y de repente tus hijos hasta aprovechan de ese buen tiempo para decir, oye papá esto, y dice, sí, oye papá esto sí, y de repente, oye, ¿cuándo te dije yo? Sí, no, pues tú me dijiste. Los hijos saben bien cuando los padres andan volando en su cabeza. Bueno, pero lo que quiero decirte es que hay cosas que preocupan mucho. Preocupa a un hijo, preocupa a una hija, preocupa lo que sea, hermanos. Aquí lo importante es que entiendas este principio básico. Dios contesta tus oraciones, todas. No pienses que Dios no te contesta una oración. Ahora, la situación es la siguiente, hermanos. Cuando nosotros pensamos de manera equivocada que Dios tiene que contestar todos nuestros deseos, pues la caja de los deseos es muy grande, hermanos, muy grande. Y a veces es muy irracional. Dios contesta de muchas maneras. Y a veces el silencio es una forma de responder también. En lo que nosotros vivimos en esta vida, hermanos, muchas cosas nos hacen sentir muy afligidos. Por ejemplo, a una madre de familia le aflige lo que sufre una hija, o lo que sufre un hijo, o lo que sufre el hijo casado, o lo que sufre quien sea. Y tú sufres por lo que sufre otra persona. Y entonces le dices a Dios, Señor, yo sufro porque sufre la persona que es mi familiar. Si tú hicieras que él no sufriera, entonces yo no sufriría. Está muy complicada tu oración. A lo más
Puedes decirle, Señor, si tú quieres, trata con mi familiar para que te busque. Y si está pasando por una tormenta, seguramente es porque tú estás tratando con él o con ella para que te busque. Lo que yo te pido, Señor, es que me des la serenidad, la tranquilidad, Señor, para poder orar convenientemente sin los sentimientos de madre y de padre que tanto me están asfixiando y que me hacen sufrir por el hijo o por la hija o por el familiar. Ayúdame, Dios, a entenderlo. Esa es una oración más correcta. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la religión enseña que confiésalo y recíbelo y semejantes cosas parecidas, como si fuera la oración una varita mágica de que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero que cambies esto, yo quiero... Hermanos, la verdad es que estamos lejos de ser Dios, porque hay muchos principios bien claros en la Escritura. Por ejemplo, ¿quieres que cambie a alguien? Dios no puede pasar por encima de su voluntad. Hace poco estábamos platicando respecto a una promesa que está mal aplicada. Cuando dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En la religión les han enseñado, porque a mí no me enseñaron en la religión, tú óralo y confiésalo y repite la promesa una y otra vez y verás que va a ocurrir. Sin embargo, hay algo que se nos olvida, hermanos. En ese mismo pasaje dice que San Pablo le predicó la palabra a todos los de la casa del carcelero. En otras palabras, todos recibieron la palabra. Pero, repito, Dios no puede ser alguien que pase por encima de la voluntad de alguien. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham intercedió por su sobrino Lot, bueno, la historia ustedes la saben, cuando dijo, oye, vas a destruir al justo con el impío, ¿y qué tal si allí en Sodoma hubiera 50 justos? ¿Qué le dijo Dios? Por amor a los 50 justos no voy a destruir Sodoma, ¿cierto? Y así le fue bajando hasta la cantidad de 10. Bueno, no había 10 justos en Sodoma, pero había un hombre llamado Abraham, un hombre lleno de fe que estaba orando por Sodoma. Entonces, al estar orando por Sodoma, no había 10 justos. Sin embargo, Dios sí escuchó la oración de Abraham. Y entonces los ángeles fueron por Lot. Pero fíjate, que hay algo interesantísimo y una enseñanza bastante profunda y necesaria para nosotros. Dice, van los ángeles y saca a Lot. Lot es el sobrino inmediato de Abraham, ¿cierto? Escuchó a los ángeles y los escuchó. ¿A quién más llamaron los ángeles? A la esposa. ¿A quién más? A las 2 hijas. ¿Y a quién más? A los posibles yernos, porque todavía no estaban casadas. ¿Quiénes dijeron que no inmediatamente? Los yernos dijeron, no, pues, dijeron como que era una burla o algún chiste o alguna cosa así. No quisieron. Bueno, ¿respetaron la voluntad de estos 2 individuos? Sí. Bueno, sale esa familia. Oraciones de Abraham contestadas. Oraciones de un creyente contestadas. Salen Abraham, su esposa y sus 2 hijas. Pero en este salir se les dan indicaciones claras. No voltees, que es lo que dice la Escritura, que el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. En otras palabras, que el ser cristiano no te garantiza que seas siempre cristiano, sino que tenemos que tomar la cruz diariamente y seguir hasta el final de nuestros días. Eso es lo que dice la Biblia. El que persevera hasta el final será salvo. Entonces la lucha por ser cristiano, el tomar la cruz, el negarse a sí mismo es diario, hermanos, hasta que estemos con el Señor Jesús. Y estarás agonizando y habrá una lucha espiritual por tu alma todavía, como la hubo por el cuerpo de Moisés hasta el final. Entonces, se le da la indicación a la esposa de Lot. ¿Qué hace la esposa de Lot cuando comienza a oír todo lo que está pasando allá? Voltea y se convierte en estatua de sal. ¿Dios lo impidió? Cree en el Señor Jesucristo, hermano, y serás salvo tú y tu casa. Ella decidió lo contrario. Entonces, si somos claros en las Escrituras, hermano,
nos daremos cuenta que cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, quiere decir que Dios oye tus oraciones y que Dios va a intervenir a favor de tu familia, pero tu familia tiene que decidir buscar a Dios, arrepentirse y creer. Y Dios, efectivamente, tomando el ejemplo de Abraham, tiene cierta paciencia con tus familiares y con los míos, por supuesto, también. ¿Para qué? Para que salgan de Sodoma, que representa el mundo. Pero no todos salieron, porque Dios respeta la voluntad. Entonces, cuando se dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, lo repito todos los días, yo creo en el Señor Jesucristo y declaro en fe que toda mi familia será salva, ya lo declaré. Pues hermano, no hace falta que le haga así, le eche agua bendita también, hermanos. No es lo que dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Es una promesa mal entendida. Dice la Escritura con toda claridad, refiriéndose a las oraciones, que efectivamente tus oraciones Dios las oye. A favor también del esposo no cristiano, de la esposa no cristiana, del padre no cristiano, de la madre no cristiana, pero ellos tienen voluntad. Dios jamás pasará por la voluntad de un ser humano, pues hay un principio claro en las Sagradas Escrituras que se llama voluntad o libre albedrío, como le quieras llamar. De tal manera que si una persona es creyente y uno de los familiares no quiere ser creyente, aunque hayas orado y la persona decide hasta el final no ser creyente, simple y sencillamente Dios respetó su voluntad. Entonces, eso es el principio, hermanos. Ahora, cuando en una familia comienzan a caer como piezas de ajedrez o como piezas de dominó, ya no quiere venir uno, ya no quiere venir, el otro ya no quiere, el otro ya no quiere venir, y de repente quedó uno solo. Ese uno sigue siendo un altar de oración a Dios. Ese uno solo sigue siendo esa luz para esa familia. Por eso, ese uno solo que queda comienza a tener una lucha bastante fuerte en lo espiritual. Problemas, enfermedades, dificultades, todo tipo de guerra espiritual contra esa persona. ¿Por qué? Porque si se logra apagar esa luz, entonces los demonios, que también son personas reales, son espíritus reales, los demonios son espíritus que vienen a traer todo tipo de malos pensamientos. Y hermanos, la verdad es que la historia de una familia donde todos se apartaron es bastante triste. El postrer estado de aquella familia viene a ser peor que el primero. Entendamos, la vida es una lucha, la vida espiritual es una lucha, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Es una lucha porque cuando una persona no tiene a Dios está bajo la potestad del diablo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y quién es el que hace la intervención a favor nuestra? Es Dios. El Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo convence de justicia y el Espíritu Santo convence de juicio venidero. No son las personas. Las personas son el instrumento, pero el que produce eso en los corazones es Dios. Ahora, Dios rompe esa influencia demoníaca sobre nuestras mentes, sobre nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que hay una apertura de la cárcel. Salimos, obviamente por el arrepentimiento no salva a nadie, hermanos. Es necesidad o es necesario arrepentirse, pero la salvación es por fe. Y la vida santa, hermanos, también es producto de Dios. La vida cristiana es producto de la comunión con Dios. Entonces, cuando tú oras en el Espíritu y estás orando con Dios y estás en el Espíritu Santo, estás con Dios. ¿Tus oraciones van a ser escuchadas? Sí van a ser escuchadas, todas. No tengas duda de eso. Por eso yo cuando oro, hermanos, o cualquier ministro, cualquier cristiano, hermanos, no tiene temor de que sus oraciones no sean contestadas. Si oras por un enfermo y no pasó nada, no importa. Tu oración fue contestada. Dios sabe por qué tal persona no se sanó. Yo no siento ni problema alguno en mi mente, hermanos.
Ah, pero antes el diablo era hábil porque me agarraba y me decía, ya ves, si tuvieras poder, esa persona sanaría. Y entonces empieza a tener y a procurar ponerte la duda. Si tuvieras poder, no pasaría esto. Y si hubiera algo de Dios en ti, entonces esto. Esa es la voz del diablo. Entonces, para una persona que es hija de Dios, no te preocupes, todas tus oraciones son contestadas, todas. El problema es que tú a veces quieres que todo lo que tú sientes y todo lo que tú quieres sea contestado. Eso es otra cosa. Pero Dios, créemelo, hermano, te invito a que lo leas en la Biblia. A ninguna persona no dejó de contestar, siempre contestó Dios. Hasta el inconverso, hermano. Hasta el gentil que no era judío en el tiempo de Jesús. Cuando le dijo a esa mujer, no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. ¿Y qué le dijo a la mujer? Hasta los perritos de las migajas que caen comen de las mesas de sus amos. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. ¿Contestó? Dios contesta, hermanos. Entonces, Dios contesta tus oraciones. Yo quiero que se convierta un familiar. Bueno, yo quiero que se conviertan todos mis familiares, la verdad. Pero oro por ellos. Y siempre digo, Dios, yo la verdad no sé cómo intervenir en estas cosas. Por algún familiar alguna vez Dios me dijo así claramente, no le hables, no le prediques, no trates nada. Pero sí me dijo, sírvele y ámale y ayúdale. Y pasó tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Por supuesto las oraciones eran de la salvación. Hasta que la persona algún día despertó y dijo, quiero buscar de Dios. Hermanos, esa es una oración contestada. Pero a lo mejor y no hubiera visto nada, quizás, como quiera, es una oración contestada. Entonces el primer principio de las oraciones, hermanos, es Dios, si tú eres un hombre cristiano, una mujer cristiana, sí Dios contesta tus oraciones, todas. Pero obviamente someternos a su voluntad es lo más importante. Dios nos va a contestar conforme al propósito divino, a lo que es mejor para ti. Nuestro pensamiento a veces es, yo quiero esto, yo pienso esto, y yo anhelo esto, y yo sueño esto. Pues si tú sueñas eso y quieres esto, pero si quieres caminar con Dios, Él sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Bajo esa sencilla vida, hermanos y corazón, no te preocupas por nada. No te preocupas, si estás enfermo, pues ya oramos a Dios que nos sanara, ¿cierto? Si la enfermedad te dura una semana, o 15 días, o 3 años, o toda la vida, Dios sabe por qué te somete bajo ese yugo. Lo que deberíamos hacer en lugar de quejarnos es, Señor, gracias, y ayúdame a entender lo que viene, porque tú ya me contestaste mi oración. Estamos contentos siempre en esta condición, hermanos. Tus oraciones son contestadas, sometámonos a su voluntad. Vamos a leer Efesios 4, versículo 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez te hace la Escritura una diferencia entre los deseos del hombre natural. Cuando hablamos del hombre natural es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios y la mujer sin Dios, hermanos, pues pueden tener oraciones un tanto absurdas. Imagínate que a una mujer le diga, Dios, voy a hablar de un hombre y una mujer natural. Señor, tengo sobrepeso de 50 kilos, Señor. Dios, que mañana amanezca con 30 kilos menos, Señor.
Hazme una persona delgada, Señor. Puede ser en oración, ¿por qué no? ¿O no es así? Quizás lo estoy llevando al absurdo, pero puede ser una oración. También puede ser una oración el hecho de decir, Señor, pues yo quiero que tú me des un trabajo donde yo sea el gerente general de CNN, Señor. Y quiero ser una persona que viaje por todo el mundo y que tenga un jet privado. Hermanos, aunque te parezca absurdo y loco, estas oraciones se hacen. Y en la religión de la prosperidad, hermanos, estas cosas son el pan de cada día. El asunto es que llega algo tan extraordinario que dice, pero fíjate que alguien oró por un jet privado y se lo dio Dios. ¿Habrá sido Dios? Esa sería una pregunta. El diablo también contesta oraciones, hermanos. El diablo siempre va a ser un imitador de las cosas espirituales. Yo me he encontrado con personas que están viviendo un engaño terrible en sus vidas. Una vez me encontré con una muchacha que decía, la muchacha estaba mal por razones más que obvias. Estaba viviendo una relación de fornicación con una persona y decía, pero a mí Dios me sanó. Y efectivamente había un certificado médico que decía que había sanado. ¿Cómo explicas eso? Pues con la Biblia es muy sencillo. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace de la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre profetizamos. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que hay un poder engañoso. Entonces, no es confiable el hecho de que una persona que de repente te diga en la religión, sí, es que a mí Dios me dio un jet privado. No, es que a mí sí Dios me sanó de una enfermedad incurable. Ese no es el punto. Porque si tú ves en las Escrituras, Juan Bautista no hizo ningún milagro. No sanó a nadie ni de la gripa, hermanos. No hizo absolutamente nada. Es más, te invito a que leas la Biblia. ¿Cuántos milagros hizo Juan Bautista? ¿Cuántos enfermos sanó Juan Bautista? ¿Alguien puede decir que Juan Bautista no era un hombre de Dios? Nadie puede decir eso, ni los fariseos podían decir eso, hermanos. Era un hombre totalmente santo y consagrado a Dios, sin ninguna señal. Lo que no puede hacer Satanás es una vida santa. Eso no lo puede hacer. Hoy en día, hermanos, estaremos escuchando cosas terribles. Y este va a ser el engaño. Sanidades, milagros, todo tipo de señales para respaldar una denominación o respaldar un ministerio. Y cuidado, hermanos, porque la Biblia te lo está diciendo de antemano. Esa no va a ser la regla de medir. ¿Cuál es realmente entonces el fundamento? El fundamento es Jesucristo y su palabra, su evangelio. Porque habrá gente que no haga milagros y que no haya visto ninguna señal, sin embargo sus vidas son vidas consagradas a Dios y son gente que está viviendo enteramente para la gloria de Dios. Eso no lo puede reproducir Satanás. Tengamos cuidado en eso, hermanos. Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder, y ese poder tiene que ver, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿a qué poder se está refiriendo la Escritura? ¿El poder para hacer milagros? ¿El poder para resucitar muertos? ¿O el poder para una vida piadosa? El poder para una vida piadosa, definitivamente, hermanos.
Hoy en día hay muchas cuestiones milagrosas. De verdad se los digo, hermanos. Y muchas de ellas bastante fuertes. Sin embargo, el diablo es hábil. Por ejemplo, si tú vas por Haití dicen, por muchos testimoniales, que los brujos, allí la religión principal no es el catolicismo, la religión principal es el vudú. Dicen que una persona tiene el poder para agarrar un muñequito y enterrarle alfileres, empezar a maldecir a esa persona con el nombre y de repente enfermarla o matarla. Y todos dicen, eso pasa y es cierto. La pregunta es, y eso es obvia, la pregunta, la respuesta es obvia, ¿quién hace eso? Satanás hace eso. ¿Hay brujos que hacen señales? Sí, sí hay brujos que hacen señales. ¿Hay brujos que hablan en lenguas? Sí, hay brujos que hablan en lenguas. Entonces, el final de los tiempos se va a caracterizar por algo interesante, hermanos. Va a haber un poder engañoso. Entonces, cualquiera que va a decir, mira, aquí hay sanidades, mira, aquí la persona resucitó, mira, acá la persona está bien, en eso no nos vamos a meter. Lo que yo hice con esta muchacha que te estaba hablando, le dije, oye, yo creo que Dios es tan bueno que ha sanado a tanta gente con el solo hecho de pedírsela, pero Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Para Dios la fornicación es pecado por esto y esto y esto. Y aquí en su palabra dice, en Gálatas 5:19, según las obras de la carne, que esto es pecado. Y en Apocalipsis 21:8 dice que los fornicarios, mentirosos, etcétera, no van a entrar al reino de los cielos. Si tú estás en eso, no quitamos tu sanidad. Porque quizás Dios te quiso mostrar solamente que Él es bueno, porque su benignidad te guía, según dice Romanos 2, al arrepentimiento. Pero no pienses que por la sanidad Dios ya se agradó contigo. Entonces tomas lo chueco de la religión y lo encauzas por la palabra correctamente. El asunto es que la mayoría de las personas en la religión van a tener un fundamento falso, que es lo sobrenatural. Cuidado en eso, hermanos. Ahora, Dios puede actuar en nosotros, en la oración y actuar de manera sobrenatural. Yo pienso que sí. Y por supuesto que lo hemos visto. Pero entendamos una cosa, no hay ninguna persona que tenga poder en sí misma para hacer nada. Y Dios actúa a través de nosotros como Él quiere. A unos sana, a otros no sana, a unos Dios les contesta a través de ti, de tus oraciones, alguna cosa en particular, pero a otros no. Pero entendamos algo, Dios nos ama y siempre va a procurar nuestro bien en todas las cosas, en todo. Siempre Dios será lo mejor, hermanos. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tenemos fe, entonces Dios actúa. Pero volvemos al principio, ¿qué actúa Dios? En los propósitos eternos de Él. Bueno, leo solamente Mateo 21, versículo 22 nos dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Sí está así este versículo, hermanos? Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Señor, dame un jet privado mañana. Bueno, Señor, que mañana me saque la lotería. Mañana. Lo creo. ¿Sí será eso mañana? Pero entonces, ¿por qué dice ahí que todo lo que pidiéramos creyendo nos va a ser hecho? Porque el principio de la oración, hermanos, es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para nuestro bien. Siempre. En eso, créemelo, Dios te va a contestar inmediatamente.
Señor, que mañana tenga, diría una jovencita, que mañana tenga novio, Señor. Lo creo y lo recibo ahorita. Pues a lo mejor el diablo le manda a alguien, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿por qué este principio es mal entendido en la Biblia? Porque, hermanos, Dios contesta nuestras oraciones conforme a su voluntad. Y siempre Él nos va a encauzar por el camino correcto y lo que es bueno para nuestra vida y para su gloria, hermanos. Si Dios no me quiere sanar, no me va a sanar, punto. ¿Y por qué razón? Lo voy a entender. ¿Por qué Dios me mete en un camino así? Y yo voy a estar agradecido con Él. Porque esa es su voluntad. Y esa es su voluntad para mí. Amados hermanos, ¿no Dios permitió la muerte de muchos cristianos en el Coliseo Romano y a manos de muchos impíos? ¿Y esos cristianos no tenían fe? Entonces, ¿por qué Dios permitió el martirio? ¿No habrán orado? ¿No oraron con fe? ¿No confesaron y recibieron el Coliseo Romano? ¿No oraron que muriera Nerón y lo matara y le diera un paro cardíaco y no se murió? Pero aquí dice que todo lo que pidieres en oración creyendo os será hecho. Las oraciones, hermanos, tienen que ver con la buena voluntad de Dios y con principios claros de la Biblia. No es una varita mágica. Y por supuesto, hermanos, Dios nos va a contestar. Dios nos va a contestar todas las oraciones. Señor, yo quiero que se sane mi hijo. La oración correcta es: Señor, tú sabes por qué está enfermo mi hijo. Si es tu voluntad que sane, hazlo. Cúmplase tus propósitos en él. Porque cada cosa, Señor, tiene que ver con algo que tú tienes pensado. Hágase tu voluntad, Señor. Y si es tu voluntad, sánalo. Es una oración eficaz. Hermano, le estamos dejando a Dios todas las riendas de nuestra vida y de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Y eso es fe. Y eso es algo hermoso. Porque en todo lo que pasa en nuestra vida no hay despropósito alguno. Dios es muy bueno para con cada uno de los que estamos aquí. Te voy a decir una de las oraciones que Dios me ha contestado, hermanos, hasta el día de hoy. Yo le dije a Dios, cuando tenía a mis hijos pequeños, dame una casa. Yo hasta el día de hoy no tengo propiedad alguna. Toda mi vida he rentado y hasta el día de hoy sigo rentando. Cualquiera de ustedes podrá decir: yo tengo una casa, o tengo una propiedad, o tengo un terreno, tengo esto, tengo aquello. Yo te puedo decir: no tengo nada. Pero te voy a decir algo. A Dios no le falta poder para darme 1000 casas. Te lo puedo asegurar. Pero yo estaba diciendo, y a veces está muy sentimental: Señor, ¿y qué va a ser de mis hijos? No tengo nada. Pues tengo a Dios, es suficiente. Y me ha sido suficiente hasta el día de hoy, hermanos. Bendito sea su nombre, nunca me ha faltado nada. Nunca, hermanos. Nunca que yo me acuerde le he quedado de ver la renta a alguien. No es soberbia, no tengo un quinto. Dios ha sido quien me ha suplido siempre, hermanos. ¿Por qué no me ha contestado esa oración? Hermanos, desde que estuve fuera de mi familia, he sido como una pelota rodando para todos lados. He vivido en todos los barrios, los más bajos y hasta los más bajos de los más abajo. ¿Qué pasa? Dios así lo quiso. Tiene un propósito. Porque Dios no quería que me ocupara de eso. Y si tú me preguntas: oye, ¿qué va a hacer de tu vida cuando seas viejo? Bueno, ya estoy viejo y no sé qué vaya a hacer Dios en mi vida. Lo que Él quiera hacer. Si me muero en la calle, a la fosa común, se acabó. ¿Cuál es el problema? Dios me va a resucitar. O como dicen en mi pueblo, en el petate, al hoyo, y vámonos, otra cosa, hermanos, ya. Porque Dios no nos va a dejar.
Nosotros podemos dejar a Dios, pero Dios no nos va a dejar, hermanos. Entonces, esa oración Dios me la contestó, hermanos. Dios me la ha contestado. ¿Por qué? Yo creo que si alguien tuviera la mente al revés, diría, esta es la oración que Dios no me ha contestado y llevo años orando, que me dé un lugar, una casa, tengo derecho, tengo hijos, tengo esto y puedo decirle a Dios mil cosas. Cállate. Dios sabe por qué no tenemos una casa. Estamos contentos. A lo mejor alguno de ustedes estará en la condición mía y de repente empieza la incredulidad. Y cuando no pueda trabajar, entonces eso es una justicia propia porque estás diciendo que tú te has mantenido hasta el día de hoy y que tú has sido suficiente por tu propia fuerza, lo cual es mentira. A mí no me ha sacado mi brazo ni mi fuerza, hermanos. A mí me ha bendecido Dios. Y Él ha sido suficiente para mí. Yo no he perdido nada, yo he ganado todo con Cristo, hermanos. Soy la persona más dichosa de toda esta tierra. Sí con problemas, sí con dificultades, sí con enfermedades, pero muy feliz, porque Dios ha sido suficiente, hermanos. Pero ese es un ejemplo de una oración contestada. Y yo estaría muy turbado diciendo, ay Dios, ¿y por qué no me has contestado eso? Y quiero una casa allá en las lomas de Chapultepec, Señor, para 5 carros, por favor, porque los necesito para ir a todas las congres, Señor. Ah, hay uno negro para que, Señor, pues tú sabes lo que yo necesito. Bueno, te digo esto, hermano, porque realmente Dios contesta hasta las oraciones, todo lo contesta Dios. Si tú crees que no contesta, estás en un grave error, hermanos. A mí Dios me contesta todas las oraciones. Por supuesto, no contesta mis caprichos. Por supuesto, no es lo que yo quiero. Y es lo que Jesús mismo dijo en la oración 2 veces. Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Si tú puedes, dice. Dios todo puede. Lo que estaba diciendo Jesús es, Señor, sabes cómo me siento, pero me someto a tu voluntad. Y hermanos, tomando en retrospectiva todas las cosas, Dios permitió el Coliseo romano, Dios permitió el martirio, Dios permitió la pobreza para muchos, Dios permitió la persecución, Dios permitió la enfermedad. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta a cada uno de nosotros. Eliseo murió de una enfermedad, el profeta de profetas murió enfermo. Timoteo estaba enfermo de la barriga, de la panza. Pues porque era un ser humano como cualquier otro. ¿Tú crees que Dios no lo pudo haber sanado? Pablo tenía un aguijón en la carne, que ahí empiezan a estipular un montón de cosas, quién sabe qué será, pero que era un soplo, que era un problema cardíaco, que era no sé qué. ¿Y qué dijo Pablo? Rogué que me sea quitado, ¿y qué? Dios no le contestó, bueno, Dios le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios le contestó, hermanos. Entonces, si tú tienes una enfermedad, alguna achaque, ya le oraste a Dios, dale gracias. Bástate la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y estamos bien contentos, hermanos, bien contentos. Con gripa, pero contentos. Sin propiedades, pero contentos, hermanos, bien contentos, de verdad, porque has orado y estás bajo la voluntad de Dios. ¡Pum! Y bueno, hermanos, ya no los quiero cargar con tantas situaciones porque al rato van a llorar y van a decir, ay, es que todo lo que Dios te da es bueno, hermanos, todo es bueno. Quien nos perturba es el diablo, quien nos hace tener necesidades que no tenemos es el diablo. Quien comienza a atormentarte, mira, si tuvieras a todo un galán o toda una belleza junto a ti, serías, no es cierto, no es cierto, es mentira, es el diablo. Tú lo que necesitas es a Dios, no necesitas a nadie más. Y cuando tienes a Dios, y si es la voluntad de Dios, que tengas a una compañera, un compañero, según sea el caso, te va a ser de bendición. Lo importante es Dios, hermanos, en todo esto.
Y lo importante es en verdad que estés en la voluntad de Él. Y todas tus oraciones, todas son escuchadas. Todas. De verdad, hermano. Aquí está Dios, que yo te estoy diciendo las cosas como Él me las ha permitido vivir. Todo es verdad. Y a veces uno quiere otras cosas. A veces. Pero Dios se encarga de quitártelas. Pues sí, hermanos, así es la vida. Dios nos da lo que necesitamos. Y cuando Dios ve que tienes una necesidad, a veces sin que se la pidas, Él te la manda. Sí, hermanos, así es. Así es. Porque cuando dice la Escritura que todo lo que pidieres en Él creyendo te lo va a dar, entendamos, no hagamos la religión aquí demoníaca esa de que lo confieso y lo recibo. Todo lo que tiene que ver con su voluntad, todo lo que tú pides es contestado. No hay oración sin respuesta, porque la no respuesta es una respuesta. ¿Podemos neciar? Sí. Acuérdate que Dios no está por encima de tu voluntad. Y si te quieres autoengañar, pues ya es tu problema, no es Dios. No, pero tengo las 1000 promesas. Oye, pero esa no está en la Biblia. No, sí, pero es que esa promesa a mí me la dio Dios a mí, aquí, a mí nada más. No, hermanos. Dios es muy claro, muy sencillo. Dios contesta todas nuestras oraciones, todas. Bueno, esa ha sido mi experiencia. Y cuando digo todas, quiere decir todo lo que es conforme a su propósito. Y a veces hasta cuando yo me he visto así muy espléndido, no, un carro así, Señor, gracias. Sí, pero no lo necesitas. A veces uno pudiera decir, oye, ¿no puedes cambiar un poquito de opinión, Señor? No. Nos da lo que necesitamos y hasta ahí. Cuando entendemos el camino de Dios y le creemos a Él, hermanos. Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Nosotros somos los ingratos, Él no, hermanos. Y bueno, termino ya con lo siguiente. Hay un clamor del Espíritu, hermanos. Jesús ya viene. El diablo quiere que estemos así, tranquilos. Hay un clamor del Espíritu Santo. Hay un clamor. Decimos ser la iglesia que tenemos el Evangelio verdadero. Qué responsabilidad tan grande, hermanos. Que Dios vea nuestros corazones, hermanos. Que Dios nos ayude a entender que ya no hay tiempo para otras cosas. Déjanos ser parte de este plan de salvación, Señor. Acuérdate de nosotros para bien, Señor. Que no tengamos oídos sordos a la necesidad, Señor. Es un privilegio servirte, Señor. Es un santo privilegio predicar el Evangelio, Señor Jesús. Dice tu palabra que los ángeles mismos quisieran venir, Señor, a predicar este Evangelio, pero no les ha sido concedido a ellos. A nosotros sí, Señor. Concédenos llevar el Evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra.
Oh Dios, que no cerremos nuestro corazón a esto. Por favor, Dios, por favor, Señor. No necesitamos emociones intensas, Señor. Aunque vienen solas, Dios, como que no podemos escapar a esto, es un clamor. Ayúdanos a ser parte de ese plan eterno de salvación. Señor, no estamos aquí para levantar una denominación o grupo, Señor. Estamos aquí para obedecerte, Señor. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos en oración. Las oraciones no solamente son clamores en intensidad, son compromisos con Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.